Audiolibros Yourbook presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman. Narración a cargo de Juan. Capítulo 11. La agonía de África. Desde hace décadas parece que una buena parte de los males del planeta se concentra en el continente africano: genocidios, guerras civiles, pandemias, la explotación continuada de sus recursos naturales y humanos y, si tiene razón el pastor Melon Seyitu Josías, ver el gran complot. Capítulo 9, también el asesinato de Simeón Toko, el maestro espiritual más grande en la tierra desde Jesucristo, nacido en suelo africano entre los más pobres para traer su reino de paz a la tierra. Aunque la historia nos cuenta que Mesopotamia es la cuna de la civilización, casi nunca se recuerda que África es la cuna de la humanidad. Desde Tanzania y Etiopía, donde se encontraron los primeros fósiles de homínidos, el hombre emigró al resto del planeta. Hablando de los olvidos, Óscar Mateos Martín nos recuerda que, del mismo modo suele olvidarse la compleja y rica historia política que los siglos previos a la colonización albergó esta tierra con el surgimiento de los diferentes imperios, reinos y estados que marcaron el esplendor de todo el continente, un esplendor que inició su decadencia a partir del siglo XVII, coincidiendo con la llegada de los primeros europeos. La colonización de África. Antes de medianos del siglo XIX los europeos llegaron a África esporádicamente para dedicarse principalmente al comercio de esclavos, práctica que terminó a principios del siglo XIX en Gran Bretaña y Francia, después de una época de oro de 2 siglos. Debido a las rivalidades políticas y militares provocadas como consecuencia de la revolución industrial, los países de Europa comenzaron a buscar sus recursos materiales y humanos en el continente africano desde la mitad del siglo XIX. Fue un poco más tarde, en la Conferencia de Berlín, 1884 a 1885, donde se realizó un reparto de casi todo el continente entre los países representados. El resultado fue que Francia se quedó en África Occidental y Ecuatorial, Inglaterra se estableció en varias zonas, excepto en la franja central, Alemania ocupó su parte, Bélgica se quedó con el Congo. Portugal añadió a sus posesiones de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique, el archipiélago de Cabo Verde y las islas de Santo Tomé y Príncipe. Italia se introdujo en Somalia y Eritrea y después de un acuerdo con Portugal, España se quedó con Guinea Ecuatorial. No fue hasta el periodo entre las 2 guerras mundiales que el sistema colonial logró consolidarse, provocando un profundo cambio en la mentalidad africana, destruyendo su identidad y autoestima. Este ultraje influyó negativamente sobre la evolución posterior de los estados independientes, incapaces de poder corregir el daño causado. Al convertir estados principalmente rurales con muchos productos en estados que explotaban varias materias primas no comestibles, en vez de ser independientes, llegaron a depender de la importación de productos alimenticios, dejando a muchas zonas en la marginación total. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron muchas voces disidentes en contra de la colonización y el primer país en independizarse del yugo extranjero fue Ghana en 1957. Un año después le siguió Guinea y en 1960 12 países más. La libertad en los nuevos países libres no era tal y sus líderes optaron para mantener la estructura social y económica de los colonos. De esta manera,
el panafricanismo occidentalizado no cumplió las expectativas de más democratización en la vida política y social africana. Después de expulsar a los europeos, se asumió un modelo despótico dependiente de la economía internacional. La mayoría de los investigadores afirman que la explotación colonial de África no solo permitió el despegue económico del norte del planeta, sino que provocó la división tribal, un resultado evidente en estados que marginan a unos colectivos en beneficio de los que controlan la administración y sus recursos. En la actualidad, los pueblos africanos van a la deriva, víctimas de la colonización y de despóticas independencias. Hoy basan todas sus esperanzas en escapar hacia el paraíso europeo, saliendo los más preparados llevándose los pocos recursos familiares o tribales. Otra razón añadida a un empobrecimiento que parece no tener fin. Relación entre los conflictos y el desplazamiento. En opinión del jesuita Lluís Magriña, en la actualidad hay más de 31 conflictos grandes activos en el mundo, la mayoría de los cuales son guerras civiles, es decir, conflictos en el que uno o varios grupos organizados se enfrentan al Estado recurriendo a la violencia. En el caso de África, la guerra en la República Democrática del Congo, un conflicto entre gobierno y grupos rebeldes que se internacionalizó al entrar ejércitos de Uganda, Ruanda, Zimbabue, Angola y Namibia, países que servían a sus propios intereses políticos y económicos. Muchos estados en África han entrado en conflicto como consecuencia de la inestabilidad política y el fracaso del Estado a la hora de solucionar la pobreza y las grandes desigualdades sociales. Entre los países africanos que se han hundido en años recientes tenemos a Somalia, actualmente en manos de un gobierno islamista, Liberia y Sierra Leona. En el caso específico de África, muchos conflictos aparecieron durante la retirada de los poderes coloniales entre los años 40 y 70 del siglo pasado. A veces la descolonización se realizó sin tener en cuenta el bienestar de los países abandonados, dejando un vacío de poder aprovechado por grupos rivales enzarzados en luchas internas. Un ejemplo de esto es el conflicto en Burundi, cuyo origen yace en las secuelas de la retirada de los colonos belgas en 1962. No tardó mucho en estallar la rivalidad entre los Hutus y los Tutsis. En los últimos 10 años unas 300.000 personas han muerto en este conflicto y otras 800.000 viven desplazadas como consecuencia directa de la guerra. Si a estas dificultades poscoloniales añadimos la interferencia de terceros países ricos, es obvio que hay unos intereses muy claros para que África no levante cabeza. En este contexto es pertinente mencionar un informe censurado realizado por el profesor John Phillipson de la Universidad de Oxford y publicado en 1989 por el Executive Intelligence Review, EIR. Dicho informe critica a la mano oculta detrás de la ONG, The World Wide Fund for Nature, WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, que la describe como una tapadera para promover ciertas actividades desconocidas por los miembros normales y corrientes. Supuestamente, detrás de esta organización dedicada a proteger a los animales hay un grupo de élite llamado el Club 1001. Este grupo exclusivo fue creado en 1971 por el príncipe Bernardo de Holanda, ver capítulo 5, con objeto de recaudar fondos para las actividades del WWF. Los miembros designados por exclusiva invitación proporcionan una donación anual muy sustanciosa. En su informe, The 1001 Club, el Club 1001,
el investigador estadounidense Scott Thompson nombra a algunos de los miembros presentes desde su creación. Todos de ellos pertenecen a sociedades secretas relacionadas con los Illuminati, por ejemplo, la de Bilderberg, servicios de inteligencia, bancos o son aristócratas. Su verdadera misión sería, según algunos investigadores, controlar las reservas de animales en África y otros lugares donde los grupos terroristas y mercenarios pueden reunirse, entrenarse y cruzar las fronteras para llevar el genocidio a lugares como Ruanda y Burundi. Esto no significa que los motivos de los muchos miles de personas que envían donaciones al WWF sean negativos. La crítica del EIR es en contra del Club 1001 y sus fundadores y no a las personas solidarias preocupadas por la conservación de la fauna y flora en África. Si ya la situación poscolonial de África era difícil, no menos problemáticos son grupos ocultos que se pretenden beneficiar de las disputas tribales. No obstante, ya sabemos lo suficiente de los Illuminati para conocer sus verdaderos motivos, entre otros, fomentar guerras y enriquecerse con la venta de armas. Explotación del petróleo en África. En su artículo, All Fields Spawn African Genocide, los campos de petróleo provocan el genocidio africano. Judith Moriarty nos recuerda que mientras Estados Unidos arrasa el Irak de Saddam Hussein matando a miles de civiles inocentes, apenas se menciona el terrible genocidio de Sudán. Las atrocidades que tienen que sufrir los ciudadanos de este país e incluso toda África no tienen parangón. En Estados Unidos y muchos países del occidente, las escasas noticias que salen de África resaltan las acciones de las tribus bárbaras que luchan por el agua, las tierras o las diferencias religiosas. Pocas veces hay noticias sobre la identidad de las grandes empresas o gobiernos que financian estos conflictos. Por ejemplo, la firma BP Amoco ha creado una empresa mixta con Petrochina para controlar unas empresas estadounidenses de inversión que han comprado acciones en la empresa estatal china de energía. Ahora son propietarios parciales de una guerra brutal sobre el petróleo sudanés. Petrochina ha construido muchos campos petrolíferos y el oleoducto principal junto con el gobierno corrupto de Sudán. La refinería construida por esta empresa produce benceno, butano y gasolina para la exportación. La construcción y desarrollo de esta refinería y los campos de petróleo conllevó el desplazamiento de grandes segmentos de la población para alejarlas de estas minas de oro negro. Las tropas del gobierno sudanés han echado a millones de personas de sus casas cometiendo todo tipo de violaciones de los derechos humanos. El presidente sudanés, General Omar al-Bashir, preside un régimen responsable de la muerte de millones de sus conciudadanos y ha esclavizado a decenas de miles más. En su visita a Nueva York para participar en la cumbre del milenio de la ONU, intentó conseguir un aumento en sus compras de armas para apoyar su guerra de petróleo. En este contexto, el Ministerio de Exteriores chino niega la veracidad de unos informes publicados en la prensa británica en los que se apunta a Pekín como soporte para el armamento de miles de soldados en Sudán. En julio de 2000, según algunas fuentes, Sudán compró 34 aviones de caza a China. Por otra parte, un artículo publicado en enero de 2006 en la revista Aviation Week y Space Technology afirmó que las fuerzas aéreas de Sudán emplean 37 cazas Shenyang, así como una docena de aviones supersónicos F-7.
La inversión estadounidense en la guerra china del petróleo asciende a $620 millones por su participación del 20% en Petrochina. A su vez, la inversión de China en crudo sudanés asciende a billones de dólares y cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1564 que amenazaba a Sudán con sanciones sobre su petróleo en 1999 si no acababa la violencia en Darfur, China ejerció su derecho de veto. Lo cierto es que China necesita a Sudán debido a su crecimiento económico cuya demanda de crudo aumentó más de un 10%. Los expertos calculan que debajo del desierto sudanés se esconden billones de barriles de petróleo. La consecuencia es que mientras los de siempre se llenan los bolsillos apoyando a dictadores crueles en países del tercer mundo, los genocidios y la injusticia continuarán. En otra parte de África, la insurgencia armada en los campos ricos de petróleo de Nigeria amenaza las exportaciones de crudo a Estados Unidos y aumenta la posibilidad de que tropas estadounidenses se asienten en suelo nigeriano para proteger sus intereses. En otras palabras, Nigeria podría ser el próximo Irak. Representaría un cambio en la política extranjera estadounidense, ya que desde el fracaso en Somalia, durante la presidencia de Clinton, se prometió no enviar tropas otra vez a la África subsahariana. Las empresas Chevron y Shell, las dos firmas extranjeras más grandes con operaciones en el delta del Níger, son los objetivos principales de la ira de los ciudadanos. Esta rabia se ve estimulada por el desinterés del gobierno nigeriano que ha ignorado las necesidades sociales y protestas políticas en la región desde hace varios años. Según un informe del CFR, la supresión de la disidencia en el delta del Níger, la violencia y la existencia de milicias armadas suponen una combinación explosiva. Getas Kauzak reafirma que el secuestro de operarios estadounidenses es común, pero también lo son las protestas de los residentes locales que se quejan de que sus necesidades son ignoradas aunque Chevron y Shell ganen enormes beneficios del petróleo. La mayoría de la población no tiene electricidad, ni agua potable, ni escuelas decentes para sus hijos, ni, menos aún, oportunidades de trabajo. Existen tensiones entre familias y grupos étnicos que se ven obligados a luchar por las migajas que ofrecen las compañías petrolíferas que, en ocasiones, hacen pequeñas donaciones a las comunidades locales para mitigar los conflictos. La dependencia de Estados Unidos del petróleo nigeriano aumentará en el futuro. Nigeria celebrará elecciones presidenciales en 2007 y cabe la posibilidad que el presidente actual, Olusegun Obasanjo, se presente otra vez, a pesar de haber agotado el límite de 2 legislaturas al frente del país. Las diferencias entre Obasanjo y Estados Unidos podrían provocar que Washington enviara tropas a Nigeria. Esto puede ser un gran error. Ike Okonta, investigador del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, advierte que una intervención militar estadounidense en Nigeria podría convertirse en el Vietnam africano. El SIDA y África. Muchas nuevas enfermedades parecen hacer su debut en el continente africano. La peor de todas, la pandemia del SIDA, está más extendida en África que en cualquier otro continente. En junio de 2006, pudimos leer en los periódicos que en un futuro muy próximo las muertes por esta enfermedad en África podrían llegar a los 100 millones. Mark Sterling, el director para África Oriental y Sudáfrica de UNAIDS, dijo en una entrevista que casi 2/3 de las personas con VIH viven en el África subsahariana donde la pobreza,
La ignorancia y el liderazgo político negligente extienden el alcance de la pandemia y frustran los esfuerzos para contenerla. El SIDA es la causa principal de mortandad en África y se puede alcanzar un pico en unos 10 años. La ONU estima que en 7 países la enfermedad ha reducido las expectativas de vida a 40 años o menos. En Botsuana, un niño que nazca hoy puede llegar con suerte a los 30 años. En Sudáfrica la situación es catastrófica y según Peter Paet, director de UNAIDS, se puede aplicar un nuevo adjetivo a este país, underdeveloping, que significa algo como desarrollo inverso. En otras palabras, debido a la pandemia del SIDA, existen países que regresan al pasado. Además del sufrimiento de las víctimas y sus familias, la pandemia ha tenido consecuencias negativas en los sistemas de educación africanos, la industria, la agricultura y las economías en general. El impacto es enorme, porque muchos afectados son adultos jóvenes en sus años más productivos. Han muerto de SIDA tantos granjeros y sus trabajadores que la ONU ha inventado el término hambre de nueva variante. Significa que, debido al SIDA, África experimentará un hambre persistente durante generaciones en vez de los ciclos habituales relacionados con las fluctuaciones del tiempo. En un interesante artículo sobre el fracaso de la ONU a la hora de abordar el tratamiento para 3 millones de enfermos, el periodista J. San Pedro dice, entre otras cosas, cerca de 570,000 niños menores de 15 años mueren de SIDA cada año y la mayoría adquirieron la enfermedad de sus madres. Casi todos esos contagios de madre a bebé se podrían evitar administrando un fármaco a la madre antes del parto, pero en el periodo del Plan 3X5 de la OMS, 2003 a 2005, no llegaron a recibir este fármaco ni el 10% de las embarazadas seropositivas. En opinión de Kevin de Kock, el encargado del SIDA de la OMS, este fracaso se debe a la falta de 1 millón de trabajadores sanitarios en el África subsahariana, uno de los obstáculos más significativos para el futuro. El origen del SIDA. En el capítulo 5 mencioné la opinión del Dr. Gary Glom, investigador británico y autor de Full Disclosure, acerca del origen artificial del SIDA, creado en un laboratorio militar para contribuir a reducir la población mundial, la mayor amenaza para los Illuminati. Glom va más allá al afirmar que el retrovirus fue creado con una selectividad étnica y afirma, citando unos documentos de inteligencia que mencionaban a científicos británicos de Portsdown que habían encontrado cierto gen, el GC1, que predispone a la gente al virus de VIH, mientras que el gen GC2 parece proporcionar un mayor grado de protección. Los negros y la gente de origen racias mixto poseen una mayoría de genes GC1 en contraste con los blancos que tienen genes GC2. Esto puede explicar por qué el SIDA se extiende tan rápido en África, Brasil y Haití. La confirmación de que Glom tiene razón llegó después de terminar Full Disclosure, publicado por él mismo. El libro ya había salido de la imprenta y se habían enviado ejemplares a ciertos políticos y otras personas interesadas cuando Glom recibió la visita de 2 agentes de inteligencia. Le advirtieron de que si no dejaba de molestar y no enterraba el libro, vendrían a enterrar a él y a toda su familia. La advertencia llegó demasiado tarde, el libro ya había sido publicado y se estaba extendiendo el conocimiento de sus contenidos. Como resultado, Glom aún está vivo, pero las agencias de inteligencia se han asegurado de que su libro no llegue a los medios de comunicación principales,
que no tenga el número ISBN y que ninguna librería o biblioteca del país sepa de su existencia. De hecho, no existe oficialmente, pero se puede comprar por 13 libras en la dirección indicada. El Dr. Alan Cantwell, médico e investigador estadounidense, cree que censurar ciertos aspectos de la historia del SIDA, particularmente su origen, permite que la experimentación médica peligrosa continúe. En sus libros explica cómo el SIDA fue creado en un laboratorio y cómo responde a una conspiración para producir el genocidio que se está ofreciendo desde hace varios años. ¿Se asesinó a Dios en África? Pastor Melo, autor de un libro muy documentado que trata de la segunda venida de Cristo a la tierra y el verdadero tercer secreto de Fátima, declara que los pueblos más victimizados por las mentiras religiosas son aquellos cuya tez les dan la clasificación arbitraria de negro. Hay pueblos negros en todos los continentes y probablemente siempre los ha habido. De hecho, los huesos de nuestro antepasado más antiguo son los de una niña negra. Generaciones de eurocéntricos han explotado su desaprobación de colores de piel que se alejen del blanco y han cambiado los registros históricos y religiosos. El resultado ha sido la imposición del punto de vista blanco sobre el del negro, dañando así a pueblos que tuvieron un pasado dorado. Es más, se culpa a los negros de poseer la piel original. Gracias a su miedo a la piel oscura, los eurocéntricos religiosos han creado armas psicológicas para defenderse de otras verdades sobre asuntos básicos de sus creencias. De hecho, los que han utilizado estas armas desde el tiempo de San Pablo han cometido muchas abominaciones en nombre de la superstición. Según Melo, la primera bala en salir de esta arma fue la gran maldición de Am, un personaje bíblico que vio a su padre Noé borracho y desnudo. En vez de asustarse, se rió y supuestamente su castigo fue que todos sus sucesores serían esclavizados por todas las generaciones venideras. Esta maldición racionalizó el tráfico de hombres, mujeres y niños. La raza negra en África sigue oprimida hoy en día. Sus miembros nacen en países arruinados tradicionalmente por la colonización y posterior descolonización. Son víctimas de guerras civiles, genocidios y hambrunas, obligándoles a desplazarse a otros lugares e incluso intentar llegar a Europa, vía España o Francia. En el verano de 2006, la avalancha de inmigrantes huyendo del horror del África subsahariana para intentar desembarcar en las Islas Canarias o las costas de Andalucía se ha convertido en un problema de difícil solución para el gobierno español y, desde una reunión celebrada en Marruecos en junio de 2006, la Unión Europea y 12 países africanos se han comprometido a luchar en contra la inmigración irregular con ayudas y represión. El 12 de junio de 2006, El País publicó un artículo firmado por Ignacio Sembrero sobre esta reunión. Entre otras cosas, hablaron de unas disposiciones disuasorias o represivas para establecer la nacionalidad de los inmigrantes irregulares, campañas para informar sobre los riesgos de emigrar, etc. y toda esta parafernalia para una gente atemorizada, ignorante y desconfiada. Van a poder escuchar y darse cuenta de la situación a la que se exponen, o estas medidas son para los estudiantes más afortunados de los países subsaharianos. También se habló de impulsar la integración rural en África, estimular a los inmigrantes regulares a invertir en sus países de origen, ayudarlos a crear empresas, incentivar el regreso de los estudiantes que viven en Europa a sus países de origen e informar a los que piensan venir a Europa a emigrar según las causas legales para hacerlo. El experto marroquí,
Mehdi Laloux está convencido de que aunque la situación puede mejorar como consecuencia de las medidas propuestas, no es la solución definitiva. La lucha prioritaria debe ser contra las causas y no los efectos. Sin duda, tiene razón, pero las causas se basan en la explotación de los recursos naturales en África, como por ejemplo, el petróleo, un bien deseado por muchos países europeos, Estados Unidos y China entre otros. Al menos que se vaya a la raíz de cualquier problema, la solución nunca llegará. Volviendo a los argumentos del pastor Melo, él afirma que los teólogos cristianos evitan la verdad y para justificar su racismo, inventaron un Cristo europeo de tez blanca. El propósito de la segunda venida de Cristo a la tierra en el siglo XX y revelado en el tercer secreto de Fátima fue mostrar al mundo entero la falacia católica. Vendría entre los pobres, llevándolos al paraíso. Sería el salvador de los menos afortunados, los intocables de la tierra. Realmente se puede justificar que durante años la política de apartheid obligara a los sudafricanos negros a vivir en campamentos inmundos mientras los blancos vivían con todo el confort en los lugares más bellos del país. ¿Estaría Cristo de acuerdo con la creencia de que los negros más destacados son inferiores a los blancos menos prominentes? Melo dice, los poderosos extranjeros que aún aplastan África, chupan los recursos de este continente y debilitan su misma estructura. Todavía peor, permiten un cristianismo vacío para mantener a los pueblos en cautividad psicológica. Por esta razón, Cristo ha hecho a África y a los africanos el símbolo de su justicia. Al mentir sobre el tercer mensaje de Fátima, los conspiradores del Vaticano han replicado la traición dirigida contra el Cristo de hace 20 siglos. La cruz utilizada hace 2000 años era romana. Los hombres de la cruz que han tapado el tercer mensaje de Fátima que habla sobre la segunda venida de Cristo están establecidos en Roma. Ver el capítulo 9 de El Gran Complot. Conclusiones. En su ensayo Coge la lupa, El Sur en los periódicos, Alfredo Maruenda Fluix afirma que noticias como el reclutamiento forzado de 35,000 niños en el centro de África no merecen más que unas palabras. Una característica de las noticias que se refieren al sur del planeta tiene que ver con la miseria, las guerras y los desastres naturales y normalmente ilustradas con fotografías espeluznantes. En los días siguientes al tsunami asiático de las Navidades de 2004, los periódicos y medios en general se olvidaron de la miseria, los genocidios y los desplazamientos que ocurren día a día en África. Es como si África no existiera. Después de todo, es mejor que no se sepa lo que realmente ocurre en África, la explotación de sus recursos naturales por parte de los países que la colonizaron en el pasado. Es mejor que la gente no indague en las causas del SIDA y las luchas tribales. Es mejor que la gente no sepa que las reservas de petróleo de África están en el punto de mira de China, que invierte más y más dinero en el continente cada año que pasa. Es mejor que se deje a África morir lentamente y castigar a sus desplazados por ser pobres, hambrientos y sin derecho a esperar algo mejor para sus hijos. La solución para África tiene que venir de los gobiernos de los países ricos, del Banco Mundial y el FMI. Entre todos se puede convertir todo África en un proyecto humanitario financiado con el 30% del dinero normalmente utilizado para gastar en armas. Es un principio. Los ciudadanos africanos tienen derecho a no ser víctimas de la explotación de las grandes multinacionales que apoyan a las democracias más poderosas para llegar al prometido nuevo orden mundial.